Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar la torta de la nona. Es una tarta deliciosísima, rellena de crema pastelera muy sabrosa y buenísima para preparar para el Día del Padre. Comencemos. Vamos a necesitar para el relleno 300 ml de leche, 200 ml de crema de leche. Realmente esto le da un extra de sabrosura, pero obviamente para quienes no tengan o no quieran gastar de más, pueden utilizar solamente leche, que serían en total 500 ml. 40 gramos de harina común, 4 yemas, una cucharadita de esencia de vainilla y 125 gramos de azúcar. Para la masa necesitamos 400 gramos de harina 4 ceros, 200 gramos de manteca fría, que pueden reemplazar por 160 mililitros de aceite. Es otra opción por si quieren economizar. Un huevo y 150 gramos de azúcar. Vamos a comenzar haciendo el relleno que yo hice el día anterior para tenerlo listo al día siguiente. En una ollita volcamos las yemas, el azúcar, la harina, la esencia y un poquito de la leche. Mezclamos bien hasta que nos quede homogéneo y ahí agregamos el resto de la leche y la crema. Mezclamos y llevamos al fuego, es un fuego medio, y sin dejar de remover esperamos que hierva. Una vez que hirvió, van a ver que espesó. Bueno, ahí vamos a bajar el fuego y dejar un minutito más. Apagamos y llevamos a un recipiente en donde vamos a dejar enfriar la crema en la heladera. Importante que tenga papel film en contacto para que no se le forme una costrita por encima. Para la masa vamos a volcar en el bol la harina y manteca fría y vamos a frotar con las yemas de los dedos estos dos ingredientes. Vamos a formar como una especie de arena. Una vez así, agregamos el azúcar, el huevo y me estaba olvidando de algo súper importante que es el aromatizante. Vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Con una espátula unimos un poco y luego lo terminamos de hacer con las manos. Importante no amasar, solo vamos a unir. Pueden hacer el fresado, que es aplastar la masa con la palma de la mano. De esa forma evitamos amasar. En caso de usar aceite es mucho más fácil, ponen todos los ingredientes juntos y forman la masa. Ahora vamos a envolver y llevar a la heladera por media hora. Una vez tengamos la masa y el relleno fríos, vamos a armar la tarta. Vamos a utilizar primero 2/3 de masa aproximadamente. Vamos a estirarla a 2 milímetros de espesor. Pueden ayudarse con un poco de harina o hacerlo entre 2 films como hago yo. Con esta masa vamos a poder forrar una tartera de 24 a 26 centímetros. Nos vamos a cerciorar de que la va a cubrir y ahora sí, la cubrimos. Acomodamos bien. Presionamos para que tome bien la forma de la tartera. Y con el palote o un cuchillo cortamos el excedente. Picamos con el tenedor el fondo y rellenamos con la crema. Nivelamos y ahora vamos a estirar el tercio que nos quedó también a 2 milímetros de espesor. Cubrimos la crema. Presionamos bien los bordes para que queden bien pegados con la masa de abajo. Cortamos el exceso. Pincelamos con agua. Picamos también arriba con el tenedor y la receta original tiene por encima piñones.
Es más, muchas veces también le ponen al relleno. En este caso, como no conseguí, le puse unas castañas de cayú. Creo que con almendras seguro quedaría bueno también. Y si no, pueden dejarla sin ponerle nada. Yo le puse poquitas, se suele poner bastante, pero eso lo dejo al gusto de cada uno. Llevamos al horno a 160 grados centígrados por 50 minutos en el estante inferior del horno. Y después subimos el horno a 180 grados centígrados y dejamos 10 minutos más en el estante superior del horno. Dejamos enfriar completamente antes de desmoldar. Espolvoreamos con azúcar impalpable y a disfrutarla porque está tremenda. Tu like me ayudaría un montón. Te dejo a continuación otro video recomendado. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.